Miren, llegó la jefa. Mi marido y mi suegra se burlaban de mi ascenso. Miré el frigorífico, estaba vacío, aunque ayer lo había llenado de comida. Mi marido se fue a dormir de forma demostrativa. A la mañana siguiente despertó sin trabajo, sin dinero y sin techo. Hola, queridos oyentes. Es un placer darles la bienvenida en mi canal. Hoy les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Soledad ya se había acostumbrado a despertar 5 minutos antes de que sonara el despertador. Como si un reloj interno, ajustado por 5 años de trabajo como secretaria, nunca fallara. El tenue amanecer de octubre apenas se filtraba entre las cortinas y ella ya estaba con los ojos abiertos, repasando mentalmente las tareas del día. Desde la cocina llegaba el arrastrar de pasos. Su suegra, como siempre, era la primera en adueñarse del territorio, haciendo sonar la vajilla con ostentación. Soledad suspiró en silencio. Medio año de convivencia con Pilar se había convertido en una guerra interminable por el control de los pequeños detalles domésticos. Raúl, es hora de levantarse, dijo ella, tocando suavemente el hombro de su marido. Él gruñó molesto, cubriéndose la cabeza con la manta. Déjame, 5 minutos más. Soledad contó hasta 10 mentalmente. Un viejo truco psicológico para no estallar. 5 años atrás, cuando se casaron, Raúl jamás le habría respondido así. Todo cambió poco a poco, casi sin que ella lo notara, especialmente después de que su suegra se mudara con ellos. En la cocina la esperaba la primera confrontación del día. Pilar estaba sentada a la mesa con una taza de café, el mismo que Soledad compraba exclusivamente para ella. La nuera apareció, dijo con ironía, sorbiendo del vaso. Ya pensé que tendría que preparar yo el desayuno. Siempre duermen con Raúl y dejan a la madre con el estómago vacío. Soledad guardó silencio y abrió la nevera. La leche que había comprado el día anterior había desaparecido, igual que la mitad del queso. Calculando mentalmente el presupuesto hasta el día de pago, encendió la cafetera. Buenos días, mamá. Sonó la voz ronca de Raúl desde la entrada. Él entró, besó a su madre en la mejilla y se dejó caer en la silla. ¿Qué hay de desayuno? Arepas con queso, respondió Soledad de forma breve, sacando la harina de maíz del armario. Otra vez esas tortitas insípidas, gruñó Raúl. Soy hombre, necesito comida de verdad, no caprichos femeninos. Pilar apretó los labios, mostrando silenciosa solidaridad con su hijo. La comida de verdad cuesta dinero, y falta una semana para cobrar. Soledad intentaba hablar con calma, aunque por dentro hervía. Mi hijo necesita fuerzas para trabajar, es capataz, no un oficinista cualquiera, elevó la voz Pilar. Él mantiene a esta familia, por si lo olvidaste. La mantenemos juntos, murmuró Soledad, sirviendo las arepas. Yo también trabajo. Raúl soltó una risa nasal, intercambiando miradas cómplices con su madre. Aquella alianza silenciosa contra ella ya era costumbre. Estar sentada en una oficina al teléfono no es trabajo, es perder el tiempo, sentenció la suegra. Raúl está en la obra desde el alba hasta la noche, en el polvo, en el calor, dirigiendo gente. ¿Y tú qué? Soledad no logró responder. La interrumpió el timbre del móvil. ¿Aló? Sí, señor Mauricio, buenos días. Claro, estaré allí en 40 minutos. Su cuerpo adoptó una postura recta de forma instintiva al oír la voz del director de la empresa. Al colgar y mirar la hora, comprendió que tendría que salir sin desayunar. El director me necesita con urgencia. Seguro que metiste la pata con los documentos, lanzó Pilar, triunfal. A ver si no te despiden. No metí la pata, respondió Soledad con calma, apartando el plato intacto. Y si me despiden, lo primero que perderemos será mi parte del pago de la hipoteca. Recuerdo que yo pago 1/3 cada mes. Raúl frunció el ceño, el dinero era el único argumento que lo hacía reaccionar. Está bien, no te despedirán, murmuró, cambiando de tono de repente. Ordenas papeles allí, eres indispensable para ellos. La constructora Diamante ocupaba 3 plantas de un centro empresarial a las afueras de la ciudad. Soledad trabajaba allí desde hacía 5 años, había entrado justo después de graduarse. El puesto de secretaria no requería grandes habilidades, pero ofrecía estabilidad y un sueldo razonable. Fue allí donde conoció a Raúl, un joven y ambicioso capataz que solía pasar por la oficina con informes. El romance creció rápido, flores, atenciones, cumplidos. Raúl parecía perfecto,
atento, con un trabajo prometedor, sin malos hábitos. Se casaron 6 meses después de conocerse. Soledad no le dio importancia entonces a cómo su futuro esposo escuchaba cada palabra de su madre. Pilar le parecía una mujer amable, simplemente enamorada de su hijo único. Todo cambió cuando falleció el suegro. Pilar, quedándose sola en un piso de 3 habitaciones, decidió de pronto que le daba miedo vivir sin compañía. Raúl, sin consultar a su esposa, invitó a su madre a mudarse con ellos. Así su apartamento de 2 habitaciones, comprado con hipoteca, se volvió de repente demasiado pequeño. Soledad al principio trató de llevarse bien, preparaba los platos favoritos de su suegra, le pedía opinión, escuchaba sin quejarse las interminables historias de lo maravilloso que había sido Raúl en su infancia. Pero Pilar pronto ocupó el lugar de la mujer principal en la casa, criticaba la limpieza, salaba de nuevo los platos ya listos a su gusto, movía las cosas de sitio y daba órdenes como si Soledad fuera criada. Raúl observaba en silencio aquel cambio, a veces intentando mediarlas torpemente, pero más a menudo tomando el lado de su madre. Es mayor, está sola, le cuesta, repetía como un mantra cada vez que Soledad se quejaba de una nueva salida de tono de su suegra. Pero él mismo comenzó poco a poco a adoptar el mismo desdén hacia su esposa. En la antesala del despacho del director, Soledad se alisó nerviosa el cabello y arregló la chaqueta. Que la llamaran a esas horas no era buena señal. «Pase, señora Soledad», la secretaria del director señaló la puerta. «La están esperando». En el amplio despacho, además del director Mauricio, estaban otros 2, la directora financiera, Amparo, y la jefa de recursos humanos, Esperanza, una mujer cercana a la jubilación con mirada siempre cansada. «Tome asiento», Mauricio indicó la silla libre. «Tenemos que hablar seriamente con usted». El corazón de Soledad dio un vuelco. ¿Acaso la despedirían? ¿O realmente había cometido algún error? Soledad, el director se recostó en la silla, llevamos tiempo observando su trabajo. 5 años en la empresa no es poco. Ella entrelazó los dedos bajo la mesa, preparándose para lo peor. Esperanza ha solicitado su jubilación, continuó el director, asintiendo hacia la jefa de personal. Y hemos decidido por unanimidad ofrecerle el puesto a usted. Soledad quedó inmóvil, sin creer lo que oía. ¿A mí? Conoce la documentación, al equipo, tiene formación en el área, intervino Amparo. Además, se ha mostrado responsable y disciplinada. Pero solo soy secretaria, murmuró Soledad, desconcertada. De ninguna manera solo, sonrió el director. En estos años ha desempeñado funciones de asistente de dirección y con frecuencia ha sustituido a la inspectora de personal. Confiamos en que podrá con el cargo. El salario corresponderá al puesto, añadió Amparo, entregándole una hoja. Aquí tiene las condiciones preliminares. Además, habrá primas trimestrales con buenos resultados del departamento. Soledad miró las cifras y apenas pudo contener un grito de sorpresa. La cantidad propuesta era el doble de su sueldo actual, incluso mayor que el de Raúl. Yo acepto, logró decir al fin, sintiendo una oleada de alegría recorrerle el pecho. Excelente, exclamó Mauricio frotándose las manos con entusiasmo. Esperanza la pondrá al día y en 2 semanas transferirá oficialmente sus funciones. Tramitaremos el ascenso y el aumento desde hoy mismo. Cuando Soledad salió del despacho, apenas sentía las piernas del temblor de emoción. Un ascenso real, con un cargo directivo y un salario con el que nunca soñó. Ahora podrían pagar la hipoteca más rápido, hacer reformas, quizá ahorrar para un coche nuevo en lugar del viejo camión heredado de su suegro. Esperanza la felicitó, dándole un suave golpecito en el hombro. No me falle, jovencita. He respondido por usted. Gracias, respondió con sinceridad. Haré todo lo posible. El resto del día pasó como en una nube. Soledad intentaba concentrarse, pero su mente volvía una y otra vez al cambio que la esperaba. ¿Qué diría Raúl? ¿Se alegraría? Era la oportunidad de que su familia alcanzara un mejor nivel. Al terminar la jornada, decidió pasar por el supermercado. Esa noche debía ser especial, había que celebrar el ascenso con una cena festiva. Soledad eligió lo mejor, camarones frescos, carne de res de primera para el asado, una botella de vino argentino, fresas para el postre y un pastel de chocolate. Al pagar en la caja, comprendió con sorpresa que, por primera vez en mucho tiempo,
No contaba el dinero centavo a centavo ni temía quedarse corta antes del sueldo. Era hora de acostumbrarse a una nueva vida. De camino a casa, Soledad imaginaba cuánto se alegrarían su esposo y su suegra. Claro, Pilar podría soltar algún comentario venenoso, pero incluso ella tendría que reconocer la importancia de un salto profesional así. ¿Y Raúl? Raúl siempre había estado orgulloso de sus logros, ahora por fin habría algo de lo que estar orgulloso también en su esposa. Subió las escaleras con las bolsas pesadas, el ascensor otra vez estaba fuera de servicio, y sonrió ante sus pensamientos. La vida por fin daba un giro hacia algo mejor. Ahora todo cambiaría. Abrió la puerta con su propia llave, procurando no hacer ruido con las bolsas. Quería darles una sorpresa. Ya estoy en casa, anunció alegremente al entrar en la sala. Tengo noticias increíbles. Raúl estaba tirado en el sillón con una botella de cerveza sin apartar la vista del partido de fútbol. La suegra sentada en el sofá pelaba nueces dejando caer las cáscaras directamente sobre la alfombra, una costumbre que siempre irritaba a Soledad. Al verla entrar, Pilar puso los ojos en blanco de forma ostensible. Miren, llegó la jefecita. Canturreó con ironía, sacudiendo las cáscaras al suelo. Luz de tu trabajo llamó y lo contó todo. Ahora seguro que se te subirá la nariz hasta el techo. Soledad se quedó inmóvil con las bolsas en las manos. Su entusiasmo se estrelló contra un muro frío de burla. Luz, la secretaria del departamento financiero y esposa de uno de los capataces, ya habría corrido a contarlo. Compré una cena especial, dijo desorientada, levantando las bolsas. Podríamos celebrarlo. Raúl bufó sin apartar la vista de la pantalla. ¿Y en qué te nombraron? ¿En contabilidad? En recursos humanos, respondió ella dirigiéndose a la cocina. Soy la nueva jefa de personal. Jefecita, Pilar resopló como si oyera un chiste. Mujer directora, eso es como una vaca sobre hielo, da risa, pero no sirve para nada. Soledad colocaba la compra sobre la mesa, intentando ignorar las pullas. El nuevo salario, las perspectivas, el respeto del equipo, todo parecía tan importante media hora atrás. ¿Por qué las personas más cercanas no podían compartir su alegría? El sueldo será el doble, dijo, sacando la botella de vino. Podremos cerrar la hipoteca antes. Bueno, al menos algún beneficio, gruñó Raúl apareciendo en la puerta de la cocina. Revisó las compras con la mirada y silbó. Vaya lujo, ¿eh? ¿Y con qué plata? Me dieron un adelanto según el nuevo puesto, intentó sonreír. Vamos a celebrarlo. Compré camarones, tus favoritos. Raúl abrió el paquete de mariscos, tomó uno y se lo metió en la boca. Rico, masticó mirándola con atención. Pero no entiendo una cosa. ¿Cómo tú, con tu experiencia, resultaste ser jefa? ¿No había otros candidatos? Fue Esperanza quien me recomendó, respondió ella en voz baja mientras la herida crecía por dentro. Dijo que puedo con el cargo. Pilar entró en la cocina, guiada como un radar hacia todo lo apetitoso. Ah, veo que hoy estamos de fiesta, dijo estirando la mano hacia el pastel. Hijo, saca los vasos, ya que la nuera se puso generosa. Yo quería poner la mesa, intentó replicar Soledad. Cenar juntos, yo preparo todo. No te pongas formal, la interrumpió Raúl, abriendo el cajón de los cubiertos. Mamá tiene razón, si celebramos, celebramos bien. Tomó la botella de vino, la carne y el cuenco de camarones. Ya va a empezar el partido. Vamos al salón. Pilar ya llevaba el pastel y las fresas al living. Soledad se quedó sola en la cocina mirando cómo su cena festiva se transformaba en simples picoteos frente al televisor. Ven, jefecita, gritó Raúl desde la sala. ¿O ahora te crees demasiado para esto? Soledad se dejó caer lentamente en una silla. Algo dentro de ella se rompió. Había soportado durante años el desdén de su marido y las burlas de la suegra esperando que algún día lograría demostrar su valor. Y ahora, en el momento más importante de su carrera, ni siquiera podían alegrarse por ella. De la televisión salían gritos de los comentaristas, mezclándose con la risa de Raúl y Pilar. Soledad permaneció inmóvil, escuchando cómo se derrumbaba su última esperanza de tener una familia normal. En aquel momento aún no sabía que a la mañana siguiente encontraría el refrigerador vacío y todos los manjares que había comprado, desaparecidos. No sabía que haría llamadas que cambiarían sus vidas, pero ya sentía como dentro de ella despertaba algo nuevo, una determinación fría y calculadora. Soledad permaneció mucho tiempo en la cocina,
sola, mientras desde la sala llegaban los vítores de los hinchas y el tintinear de las copas. Hurgaba mecánicamente con una cucharilla, mirando su propio reflejo distorsionado en el metal. Volvió a su mente la reunión de la mañana, los rostros de los directores, la seguridad en sus voces al hablar de su capacidad. De verdad profesionales con tantos años de experiencia veían en ella lo que su propio esposo y suegra no eran capaces de notar. Oye, ¿qué haces ahí parada? La cabeza de Raúl apareció en el marco de la puerta, la cara enrojecida por el vino. Nuestro equipo metió gol y tú triste en la cocina. No me gusta el fútbol, ya lo sabes, respondió Soledad en voz baja. Pues mal hecho, Raúl se apoyó en el marco. Nosotros aquí celebrando tu ascenso con mamá. Ven. ¿De verdad están contentos por mí? Soledad levantó la mirada buscando en el rostro de su marido al menos un destello de apoyo. Raúl se encogió de hombros sin interés. Claro, ¿por qué no? Habrá más plata, bebió directamente de la botella. Aunque es raro, la verdad. Una mujer jefa no es muy serio. Seguro te pusieron mientras encuentran a un profesional de verdad. ¿Cómo que de verdad? Preguntó ella casi en susurro. Bueno, un hombre con experiencia. Raúl hablaba como si explicara algo obvio a una niña. Todo el mundo sabe que las mujeres no saben mandar. Son muy emocionales. Desde la sala se oyó la voz de Pilar. Raúl, ven rápido, cobraron penal. Ya voy, mamá, respondió él, lanzando a su esposa una mirada indiferente antes de regresar al salón. Soledad volvió a quedarse sola. Sola, como siempre en esa casa, pese a tener familia en teoría. Se levantó y empezó a recoger las bolsas del supermercado como un autómata. Crecía dentro de ella una calma extraña, como si algo esencial se hubiera vuelto repentinamente claro. La mañana comenzó como siempre, el arrastrar de pasos de Pilar, el olor del café, el que solo bebía Soledad, aunque su suegra jamás dudaba en servirse también. Raúl aún dormía, tenía trabajo más tarde. Soledad se levantó sin ruido y fue a la cocina. Abrió el refrigerador y quedó paralizada. Los estantes estaban vacíos, ni camarones, ni carne, ni fresas. En la repisa inferior, una caja de pastel vacía. En el cubo de la basura, envoltorios arrugados y la botella del vino. Buenos días, nuera. La voz de Pilar sonó detrás de ella. ¿Registrando el refri tan temprano? ¿Dónde está la comida que compré ayer? Soledad se volvió hacia ella. La suegra removía el azúcar en su taza con total tranquilidad. Llevaba una bata nueva que Soledad no había visto antes, seguramente otra compra hecha con el dinero de todos. El hijo tuvo hambre de madrugada, dio un sorbo. Un hombre necesita comer bien. No todos están sentados en oficinas calentitas como ciertas personas. Arran Delicatessen para una ocasión especial, Soledad intentaba hablar con calma, aunque hervía por dentro. Y no fueron baratas. Va, Delicatessen. Pilar bufó. Ahora tú eres jefa, rica, ya comprarás más. Mi hijo trabaja bajo el sol, él es el proveedor. Tiene derecho a comer bien. Yo también trabajo, dijo Soledad con serenidad. Y ahora mi sueldo es mayor que el de su hijo. El rostro de Pilar se tensó, como si hubiera mordido algo ácido. Así que ya presumes. Dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café salpicó. Presumiendo con el dinero, un ascenso y ya se te sube. ¿Y para cuándo los hijos? Dime. ¿O es que tu carrera es más importante? Soledad exhaló despacio. Ese era el argumento favorito de Pilar, recordarle que no tenía hijos, como si fuese culpa exclusiva de ella. Raúl y yo decidimos esperar hasta terminar la hipoteca, explicó con la misma paciencia de siempre. Si no, no podremos mantenernos. Excusas. Pilar agitó la mano. En mis tiempos se tenía hijos hasta en chabolas y no pasaba nada. No, lo que pasa es que te conviene ir caminando por oficinas. Y ahora, encima, te crees jefa. ¿Y luego quieres que piense en nietos? Mamá, qué escándalo tan temprano. En el umbral de la cocina apareció un Raúl somnoliento, en calzoncillos. Me duele la cabeza. Tu esposa, Pilar cambió al instante a un tono trágico, piensa que yo y mi hijo no somos dignos de comer camarones y carne. Raúl se rascó la barba, confundido. ¿Qué? Ayer compré comida para una cena especial, explicó Soledad con contención. Productos caros. Y hoy abro la nevera vacía. Se lo comieron todo esta noche sin siquiera invitarme. Raúl bostezó ampliamente. Ah, eso mamá y yo terminamos de ver el partido y nos dio hambre. ¿Para qué llamarte?
Ya estabas dormida. No dormía. Estaba en el dormitorio trabajando. Soledad sacó de su bolso una carpeta con documentos. Esperanza me entregó la primera parte del trabajo. Tengo que adaptarme a mis nuevas funciones. Pues habría seguido ahí. Raúl abrió el refrigerador y frunció el ceño al verlo vacío. Haz unos huevos ya que estás levantada. Se me hace tarde para el trabajo. Soledad sintió que algo dentro de ella se quebraba. El mismo desprecio de siempre. Pero ahora observaba la situación con otros ojos, los de alguien valorado en su empleo, a quien se le confiaba un cargo directivo. No hay huevos, cerró la puerta del refrigerador. Ni leche. Tú te lo comiste todo anoche. Entonces ve a la tienda. Raúl volvió a bostezar. Ahora eres rica, jefecita. No me da tiempo. Soledad miró el reloj. Tengo una reunión importante. Ay, esas reuniones importantes. Pilar rodó los ojos. Como si fueras ministra de Relaciones Exteriores. ¿Y tu marido que vaya en ayunas a la obra, o qué? Yo no estaría en ayunas si no se hubieran comido mi parte de la cena, replicó Soledad con calma. Raúl, voy a ducharme. Si quieres, puedo dejarte algo de dinero para el desayuno. El rostro de Raúl se endureció. ¿Dejarme dinero? ¿A mí? Se irguió con gesto ofendido. ¿Crees que soy un muerto de hambre? Por un ascenso ya andas repartiendo billetes. Soy capataz, tengo mi sueldo. Que en su mayoría gastas en cerveza con tus amigos después del trabajo, señaló Soledad en voz baja. Es mi dinero. Raúl levantó la voz. Lo gané yo y lo gasto como quiero. ¿Y el mío tengo que meterlo entero al presupuesto familiar? Soledad sintió un súbito impulso de valentía. Mientras mi comida desaparece, mi café se termina sin permiso y los gastos de la casa siempre recaen sobre mí. Pilar dio un paso adelante, como si protegiera a su hijo. No le levantes la voz a mi niño. Él trabaja como un buey y las mantiene a las dos. Y que se relaje con sus amigos de vez en cuando, eso es sagrado. Un hombre necesita desfogar. Se desfoga como mínimo 3 veces por semana. Soledad la miró con firmeza, y se gasta un cuarto de su sueldo en ello. Y tenemos hipoteca y facturas que pagar. Eres una tacaña, escupió Raúl, contando centavos. Si no quieres alimentar a tu marido, dilo claro. Lo que quiero es igualdad, respondió Soledad con firmeza. Quiero que respetes mi trabajo como el tuyo. Quiero que valoren mis logros y no se burlen de ellos. Logros. Raúl resopló. ¿Te ascendieron a jefa de personal? ¡Qué gran cosa! Solo mueves papeles. Soledad lo miró en silencio, dándose cuenta de que tenía enfrente a un desconocido. No al joven atento que 5 años atrás le juró amor en lo bueno y en lo malo. Ahora ese hombre se enfurecía por su éxito, se burlaba de su crecimiento profesional y despreciaba su labor. Sabes, dijo tranquila, tal vez tengas razón. Tal vez mi trabajo sea solo mover papeles. Pero estos papeles, dio un golpecito sobre la carpeta, deciden el futuro de las personas. Incluido el tuyo. Raúl la miró con desprecio. ¿Y eso qué se supone que significa? Nada especial. Soledad se encogió de hombros. Solo un hecho. La jefa de personal firma todos los contratos laborales, controla la disciplina, aprueba despidos y también las primas. Son solo papeles, ¿verdad? Pilar se tensó al oír en el tono de su nuera algo nuevo, desconocido. ¿Estás amenazando a mi hijo? Avanzó, levantando el mentón con desafío. ¿Cómo te atreves? Él es un trabajador imprescindible en la empresa. 3 obras bajo su mando. Nadie es imprescindible, Pilar, respondió Soledad en voz baja. Nadie. Usted lo sabe mejor que nadie. La suegra contuvo el aliento como si le hubieran dado una bofetada. Comprendió el mensaje. Medio año antes iba presumiendo de ser irreemplazable en la escuela donde enseñó durante años. Después, de repente, vino su jubilación y se mudó con su hijo, diciendo que la soledad tras la muerte de su esposo le resultaba insoportable. Pero Soledad había sabido por conocidos que en realidad la habían invitado a marcharse por conflictos constantes con colegas y quejas de padres. Tengo que irme, Soledad miró el reloj. No quiero llegar tarde a mi primera reunión como jefa. Pasó junto a Raúl y Pilar, paralizados por sus palabras, y se dirigió al baño. Hoy elegiría con especial cuidado su ropa, era su primer día con un nuevo estatus. Podían no respetarla en casa, pero en el trabajo sabrían quién era. El día en la oficina resultó intenso hasta el límite.
Esperanza llevó a Soledad por todas las áreas del departamento, le mostró los programas de gestión, explicó el flujo de documentos y la orientó en los puntos clave de la legislación laboral. Lo principal que debes entender, dijo la veterana, recostándose en su silla, es que no todos los empleados son iguales. A unos con suavidad, a otros con rigidez. Especialmente a los capataces. Se creen reyes en la obra, para ellos los documentos no existen. Siempre atrasan algo, olvidan firmar, pierden papeles. Soledad no pudo evitar pensar en Raúl. Él también se quejaba a menudo de la papeleta administrativa. ¿Y cómo lidia con ellos?, preguntó. Esperanza sonrió con picardía. Cada uno tiene su punto débil. Unos quieren prima, otros días libres, otros temen un informe negativo. Encuentra el punto y cualquiera se vuelve dócil. Al final del día, la cabeza de Soledad zumbaba de tanta información. Revisaba expedientes, memorizaba la estructura interna, los calendarios de vacaciones, los planes de capacitación. Entre los documentos encontró una carpeta de sanciones disciplinarias. La hojeó sin pensar y se detuvo al ver un nombre conocido, Raúl Montero, capataz del sector número 3. Retraso, amonestación. Ausencia en el puesto, observación. Violación de normas de seguridad, sanción severa. Conflicto con un cliente, advertencia. Soledad pasó la página con lentitud. Más informes, más faltas, todas recientes. ¿Por qué su marido jamás mencionó esto? ¿Cómo era posible que ella, trabajando en la misma empresa, no supiera nada? ¿Lectura interesante? Esperanza miró por encima de su hombro. Ah, Montero, tu marido, ¿cierto? Soledad asintió sin levantar la vista. No es el más disciplinado, suspiró la mujer. Buen técnico, sí, pero el carácter el señor Mauricio ya planteó su despido 2 veces. Yo lo detuve, por la experiencia, por los años y también por ti. Al fin y al cabo, son familia. Soledad levantó la mirada. ¿Por mí? Claro. Esperanza se sentó en el borde del escritorio. ¿Crees que no sabemos cómo viven? El pueblo es pequeño. Tu suegra dio clases muchos años, todos la recuerdan. Su carácter también. Soledad sintió arderle las mejillas. ¿Era su matrimonio tema de conversación en toda la empresa? No te avergüences, Esperanza acarició su hombro. Nadie te culpa. Más bien se preguntan cómo aguantas. Yo ya habría hecho revolución. Yo solo intentaba salvar la familia, murmuró Soledad. La familia se salva entre dos, niña. Esperanza ordenó unos papeles. No sola. Anda, vete a casa. Mañana seguimos. El camino de regreso fue un torbellino mental. Las sanciones de Raúl, las palabras de Esperanza, la humillación matutina, la falta de respeto. Aparcó frente al edificio y se quedó un rato dentro del coche sin moverse. ¿Qué la esperaba tras esa puerta? ¿Más burlas? ¿Más exigencias? O tal vez, aunque mínimo, un cambio. Al abrir la puerta del piso, Soledad comprendió de inmediato, ningún milagro había ocurrido. Desde la sala llegaban risas y el tintinear de copas. Caminó con cuidado por el pasillo y asomó la cabeza. Raúl y Pilar estaban sentados alrededor de la mesa baja, repleta de botanas y botellas. Con ellos había otras 2 personas, Benito, compañero de obra de Raúl, y su esposa Rocío, la misma luz del departamento financiero que había divulgado la noticia del ascenso. Mírala, justo de quien hablábamos. Raúl levantó la copa. Estamos brindando por tu ascenso. ¿Sin mí?, preguntó Soledad en voz baja, observando al grupo alegre. Si siempre estás ocupada. Pilar se encogió de hombros. Que si reuniones, que si documentos. No íbamos a esperar. Luz soltó una risita, tapándose la boca con la mano. Felicidades, Soledad. Fue una sorpresa total. Todos pensábamos que pondrían a Néstor del área de planificación, él sí tiene experiencia directora. La gerencia decidió otra cosa, respondió Soledad con sequedad, sintiendo veneno tras cada palabra. Siéntate, toma algo con nosotros. Raúl dio palmaditas en el sofá junto a él. Justo hablábamos de lo duro que será para una mujer manejar un puesto tan grande. Benito, hombre corpulento y colorado, soltó una carcajada. Sobre todo teniendo tantos hombres debajo. Dime, Soledad, ahora que mandas en personal, ¿cómo piensas controlar a los capataces? Si no te van a obedecer. Soledad se quedó en el umbral sintiendo el enojo subirle por la espalda. Todos, su marido,
su suegra, estos invitados casi extraños, reunidos para burlarse de su éxito, para cuestionar su capacidad. Creo que cualquier empleado obedece al jefe de personal, sonrió con cortesía fría, especialmente si no quiere problemas disciplinarios. Por cierto, Benito, tú también tienes una amonestación por ausencia el mes pasado, ¿no? La sonrisa desapareció del rostro del hombre. Miró a Raúl, desconcertado. ¿Cómo supo? Expedientes de empleados. Soledad se encogió de hombros. Los revisé hoy, muy instructivos. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Luz se acomodó el pelo con nerviosismo, Pilar frunció los labios y Raúl miró a su esposa con irritación apenas contenida. Necesito cambiarme, Soledad asintió a los invitados. Que pasen buena velada. Se giró y se marchó, sintiendo sus miradas clavadas en la espalda. En el dormitorio se quitó el traje con calma, lo colgó con cuidado en el armario y se puso pantalones de casa y una camiseta. Ya no se escuchaban risas en la sala, solo voces apagadas. Su presencia y la mención de los expedientes habían enfriado el ambiente. Sentada en el borde de la cama, pensó. Todo el día llevaba procesando las sanciones de Raúl. Él nunca se lo había mencionado. Siempre se presentaba como esencial, valioso. Y en realidad estaba al borde del despido. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo con calma. Raúl entró casi de puntillas y cerró la puerta tras él. Tenía una mezcla de irritación e inseguridad en el rostro. ¿Por qué dejaste mal a nuestros invitados? Reprochó, como siempre. Benito casi se va. Lo retuve de milagro. No dejé mal a nadie, lo miró directo a los ojos. Solo mencioné un hecho que ahora conozco por mi cargo. Ya que hablamos de hechos, ¿por qué nunca me dijiste que tenías problemas en el trabajo? Raúl se quedó inmóvil, sorprendido. ¿Qué problemas? Tonterías. 4 amonestaciones y 3 observaciones en 6 meses son tonterías. Soledad se puso de pie, enfrentándolo. Eso es causa de despido directo. ¿Lo sabías? Esperanza siempre me cubría, murmuró, esquivando su mirada. Solo llegué tarde algunas veces. No pocas. Y no solo retrasos. Soledad se acercó a la ventana, mirando el patio oscuro. ¿Por qué callaste? Soy tu esposa. Podíamos haberlo resuelto juntos. ¿Cómo? Raúl se encendió. ¿Ibas a decirme cómo portarme? ¿O correrías a suplicar al jefe por mí? No, gracias. Yo me encargo. ¿Y ahora qué cambia? Preguntó ella en voz baja, pero firme. Ahora yo soy parte de la dirección. Yo firmo todas las decisiones de personal. Raúl la miró con una rabia abierta. ¿Y a qué quieres llegar? ¿Crees que porque te dieron un puesto ahora vas a mandarme en el trabajo y en casa? No quiero mandar a nadie, respondió Soledad con cansancio. Solo quiero que entiendas que ahora tengo un trabajo importante y necesito apoyo, no burlas. ¿Quién se burla de ti? Raúl fingió sorpresa. Solo bromeábamos un poco, ¿y tú ya amenazando a Benito con sanciones? ¿Eso te parece normal? ¿Normal? Soledad apretó los labios. Es que tú, Benito y tu madre consideren mi trabajo un chiste. Que hagan una fiesta supuestamente por mi ascenso, pero en realidad para burlarse. Que ocultes problemas laborales como si no fuéramos un equipo. Sí, muy normal. Raúl apretó los puños, conteniéndose. Así que así estamos, masculló. Un día sentado en el sillón y ya no te reconozco. ¿Ahora vas a vigilarme con mi expediente? No te vigilo, negó Soledad. Quiero saber la verdad. ¿Por qué no me dijiste que estabas a punto de ser despedido? ¿Por qué ocultarlo? Eso no te incumbe, rugió Raúl. Soy hombre, yo resuelvo lo mío. Dio media vuelta y salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales. Soledad se sentó lentamente en la cama. Parte de ella aún esperaba que Raúl entrara en razón, que entendiera la importancia de su avance profesional, que quisieran salvar el matrimonio. Pero quedó claro, él no la veía como compañera, sino como subordinada, en casa y en el trabajo. De la sala llegaron voces de despedida, luego la puerta principal se cerró. Pasado un rato, oyó a Raúl y a Pilar hablando en el pasillo. Se le subieron los humos, todo por ese trabajo. Una mujer debe estar en casa, no jugando a jefa. Va, mamá, Raúl sonó conciliador. Que se divierta unos días creyendo que es importante. No durará mucho. ¿Y si te despide? La voz de Pilar tembló de miedo. Tiene poder ahora. No lo hará, respondió Raúl con seguridad arrogante. Soy su marido. ¿A dónde va a ir sin mí? Soledad cerró los puños, las uñas hiriéndole la piel.
¿A dónde va a ir? Esa frase resonó en su cabeza como veredicto. Él creía que ella jamás tendría el valor de abandonar, que estaba atrapada junto a él y su madre, condenada a humillación y desprecio. Fue entonces cuando lo comprendió, no iba a soportarlo más. Nunca. Sacó el móvil y escribió al director. Señor Mauricio, ¿podemos reunirnos mañana temprano? Necesito tratar un asunto serio de personal. Envió el mensaje. Se recostó sobre la almohada con una calma que no sentía hacía meses. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente Soledad despertó antes de lo habitual. La lucidez reemplazó al sueño. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a Raúl, que roncaba atravesado en la cama. En la sala y cocina había restos de la fiesta, platos sucios, botellas vacías, sobras. Pilar, como siempre, no había limpiado nada. Pero esa vez Soledad no sintió enojo, solo una claridad tranquila. Ese desorden era el reflejo exacto de su vida familiar, desprecio, desconsideración, ausencia de cuidado. Se duchó, eligió su traje más formal, azul oscuro con blusa blanca impecable, y se maquilló con perfección. Hoy debía ser intachable. El teléfono vibró. Estaré a las 8. Pase por mi oficina, respondió el director. Preparándose para salir, abrió la nevera. Vacía, como preveía. Hizo café fuerte, encendió el portátil y preparó la reunión. Revisó otra vez el expediente de Raúl. Además de amonestaciones, vio quejas por grosería, incumplimientos de seguridad, incluso reportes por presentarse con resaca. Estaba realmente al borde del despido. Solo la compasión de Esperanza, por su matrimonio, lo había salvado hasta ahora. ¿Ya saliendo tan temprano? La voz de Pilar cortó el silencio. La mujer apareció con las manos en la cintura y bata floreada. ¿Y el desayuno para mi hijo? Él va a obra, no a oficina calentita. Soledad terminó el café, cerró el portátil. Buenos días, Pilar. Sí, voy al trabajo. Tengo reunión con el director a las 8. Como si te hubiera llamado un ministro, bufó la suegra. ¿Y Raúl qué? Raúl es un hombre adulto. Soledad se levantó y empezó a lavar la taza. Puede prepararse el desayuno solo. Además, tiene a usted, su madre tan preocupada. Pilar inspiró aire, dispuesta a iniciar un discurso indignado, pero Soledad levantó la mano, deteniéndola. Lo siento, no puedo quedarme a hablar. Voy con prisa. Antes de que Pilar encontrara la réplica, Soledad ya se ponía la chaqueta. Al salir escuchó el murmullo, se ha vuelto insoportable. Se le subieron los humos. Va a amargarle la vida a Raúl. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le provocaron ni culpa ni ganas de justificarse. La oficina aún estaba casi vacía. Solo una limpiadora pasaba un paño por los cristales y el guardia la saludó con un gesto somnoliento. La luz en la antesala del director ya estaba encendida. Mauricio era conocido por llegar siempre antes que nadie. Soledad llamó a la puerta y al oír pase, abrió. Buenos días, Soledad. El director levantó la vista. Tome asiento. ¿Qué urgencia había? Ella se sentó frente a él, dejando la carpeta en su regazo. Señor Mauricio, gracias por recibirme. Como nueva jefa de personal, quiero discutir algunas cuestiones del equipo. El director se recostó en la silla, observándola con interés. Pelo gris en las sienes, mirada firme, presencia de liderazgo. ¿Esperanza le explicó todo? ¿Qué dudas surgieron? Sí, me ayudó mucho. Soledad abrió la carpeta. Revisé los expedientes y encontré situaciones problemáticas que requieren su autorización. Sacó el primer documento, pero no el de Raúl. Leandro Serafín, capataz del sector 5. En el último año ha cometido 3 infracciones graves de seguridad, una de ellas provocó un accidente en julio. Un empleado terminó hospitalizado. Tuvimos suerte de que la familia no demandara. El director frunció el ceño. Sí, recuerdo. Esperanza dijo que aplicó sanción severa. Correcto, Soledad asintió, pero es la tercera sanción grave. Por ley, es motivo de despido. Sin embargo, no se actuó. Serafín es muy experimentado, comenzó el director, pero Soledad intervino con tacto. Experimentado, sí, pero pone en riesgo la vida de sus trabajadores y la reputación de la empresa. El próximo accidente podría costarnos millones y una investigación federal. Mauricio tamborileó con los dedos, pensativo. ¿Qué propone? Despido con causa. Tenemos respaldo documental. El director la miró con sorpresa,
No esperaba tanta firmeza de alguien que ayer era secretaria. Está bien, dijo al fin. Prepare los documentos. ¿Qué más? Soledad sacó otro archivo. Benito Barragán, subcapataz del Área 2. Ausencias reiteradas, varias ocasiones en estado de ebriedad. Hay testigos. Era el mismo Benito que la noche anterior se burlaba de ella en su propia casa. ¿Barragán? El director frunció el ceño. No recordaba incidencias con él. Exacto, sonrió Soledad muy levemente. Las incidencias se pasaban por alto. Esperanza, con todo respeto, fue indulgente con ciertos empleados. ¿También propone despedirlo? Mauricio arqueó la ceja. No, Soledad negó. Barragán es valioso técnicamente. Propongo trasladarlo al Departamento de Control Técnico, donde su experiencia servirá, pero sin responsabilidades directivas. Y, por supuesto, con descenso de cargo y salario. El director asintió lentamente, revisando los documentos. Sensato. ¿Qué más tiene en su lista? Soledad respiró hondo. Había llegado el momento decisivo. Raúl Montero, capataz del sector 3. Mauricio levantó la mirada. Su esposo, si no me equivoco. Sí, respondió ella con calma, pero le pido considerar esto solo desde el punto de vista profesional. Le entregó la tercera carpeta, la más gruesa. En los últimos 6 meses, 4 sanciones formales, 3 observaciones. Reiteradas quejas de clientes por grosería, incumplimiento de plazos, falta de control de calidad. 2 reportes por presentarse en estado no apto para trabajar. El director leía con atención, levantando la vista de vez en cuando. Ella permanecía erguida, serena, con expresión profesional. ¿Es consciente de que está proponiendo despedir a su propio marido? Preguntó por fin. Propongo aplicar la ley laboral a un empleado con faltas suficientes para la rescisión del contrato, respondió sin titubeos. El hecho de que sea mi esposo no debe interferir en la política de la empresa. Mauricio se reclinó en la silla, observándola con interés renovado. Sabe, Soledad, dijo despacio, cuando Esperanza la recomendó para el cargo, dudé. Un puesto directivo exige firmeza, capacidad para tomar decisiones impopulares. No todo el mundo puede. Guardó silencio, evaluando su reacción. Pero ahora veo que usted es exactamente lo que esta empresa necesitaba. Sabe poner el trabajo por encima de lo personal. Gracias, señor Mauricio, Soledad sonrió apenas. Aprecio su confianza. Bien, retomó el tono ejecutivo. Prepare toda la documentación. Serafín, despido. Barragán, traslado con reducción de cargo y salario. Y en cuanto a su esposo, hizo una pausa deliberada, ofreciéndole la posibilidad de echarse atrás. Para Montero, también prepare papeles de despido. Pero antes reúna con él una entrevista formal como jefa de personal. Si quiere darle una última oportunidad, está en su derecho. Asuntos familiares siempre son delicados. Soledad asintió, guardando los documentos. Me ocuparé hoy mismo. Si me permite, tengo una solicitud aparte. La escucho, el director inclinó la cabeza. Con el cambio salarial me gustaría solicitar una constancia de ingresos para el banco. Estamos pagando una hipoteca y planeo amortizar mi parte de forma anticipada. Por supuesto, Mauricio pulsó el intercomunicador. Amparo, prepare una constancia de ingresos para Soledad. Prioritario. Terminada la reunión, Soledad se dirigió a su nuevo despacho. En la puerta ya colgaba el cartel jefa de recursos humanos, aunque su nombre aún no había sido cambiado. Esperanza estaba allí, ordenando carpetas. Ah, por fin, exclamó la veterana. Pensé que llegarías tarde en tu primer día. Estaba con el director. Soledad dejó el bolso sobre la mesa. Discutimos asuntos pendientes. Esperanza la observó con curiosidad. Veo que empiezas fuerte. ¿Y qué decidieron? Soledad expuso las decisiones: despido de Serafín, reubicación de Barragán y procedimiento disciplinario para Raúl. Esperanza silbó, impresionada. Vaya, ni a tu propio marido le tuviste lástima. Eso es dureza. ¿Lástima? Soledad alzó la mirada. Solo apliqué la ley. Estar casada con un infractor de normas no da derecho a saltarse el reglamento. Esperanza se rascó la barbilla, pensativa. Siempre pensé que eras callada, que Raúl era quien mandaba en tu casa, pero resultó que tienes carácter. Todos tienen un límite, dijo Soledad despacio. Yo ya llegué al mío. La veterana asintió con comprensión. El director asintió despacio, valorando los documentos.
Sensato. ¿Qué más queda? Soledad tomó aire. Era el punto final. Raúl Montero, capataz del sector 3. Mauricio levantó la vista. Su esposo, si no me equivoco. Sí, respondió ella con firmeza, pero pido que este asunto se trate únicamente desde el plano profesional. Le entregó la tercera carpeta, la más gruesa. En los últimos 6 meses ha recibido 4 sanciones disciplinarias y 3 observaciones. Quejas reiteradas de clientes por maltrato, retrasos en la entrega, falta de control. 2 reportes por presentarse en condiciones no aptas para desempeñar sus funciones. Mauricio revisó los documentos con atención, mirándola por encima de las hojas. Ella se mantuvo recta, serena. ¿Comprende que está proponiendo despedir a su propio marido? Dijo al fin. Propongo aplicar la ley laboral a un empleado cuyo historial justifica la rescisión del contrato, contestó Soledad con voz neutra. El vínculo personal no debe interferir en la política de la empresa. Mauricio la observó con detenimiento. Cuando Esperanza la recomendó, dudé, admitió. Un puesto así exige carácter, firmeza, capacidad para decisiones impopulares. No todos soportan ese peso. Pausa. Evaluación. Pero veo que usted sí sabe priorizar la empresa sobre los afectos. Gracias, señor Mauricio, sonrió levemente. Haré lo mejor para la compañía. Entonces proceda, ordenó el director. Serafín, despido. Barragán, traslado con reducción. Y respecto a su marido. Se detuvo, como ofreciéndole una vía de escape. Para Montero también redacte despido, pero antes realice una entrevista formal. Si quiere otorgarle una última oportunidad, está en su derecho. Soledad asintió, guardando la carpeta. Lo haré hoy mismo. Y, con su permiso, una consulta personal, necesito un certificado de ingresos para el banco. Planeo amortizar parte de nuestra hipoteca. Por supuesto, respondió Mauricio. Amparo, prepare el documento para Soledad, con prioridad. Soledad regresó a su nuevo despacho. En la puerta ya se leía jefa de recursos humanos. Esperanza acomodaba expedientes. Ya era hora, rió la veterana. Temí que faltaras tu primer día. Estaba con el director. Soledad dejó la bolsa sobre el escritorio. Revisamos decisiones pendientes. Esperanza la escudriñó con interés. ¿Y entonces? Soledad explicó una a una las resoluciones. Esperanza silbó, impresionada. Ni al marido perdonaste, eso es trampo. No es cuestión de perdón, corrigió Soledad, sino de ley. Mi matrimonio no invalida las normas. La veterana la observó con nuevo respeto. Siempre te vi silenciosa, creyendo que Raúl mandaba en tu casa, pero tenías carácter guardado. Todo límite se alcanza algún día, dijo Soledad en voz baja. Yo ya llegué al mío. Esperanza asintió comprensivamente. Bien, ¿qué sigue? Preparar documentos. Soledad respiró hondo. Y luego, para la hora del almuerzo, todo estaba listo. Serafín recibió notificación de despido, Barragán la de traslado con reducción. Solo quedaba Raúl. ¿Quieres llamarlo a casa?, sugirió Esperanza. No, esta es una entrevista formal. Cítelo para las 15. A la hora indicada sonó el golpe en la puerta. Adelante, dijo Soledad, sentada como autoridad. Raúl entró, tenso, sin esperar verla allí. Buenos días, señor Montero, anunció con tono oficial. Siéntese. Soy Soledad, nueva jefa de personal. Esta es una reunión disciplinaria. Raúl parpadeó, desconcertado. ¿Qué circo es este, Sol? ¿Qué te pasa? Primero, en ambiente laboral me trata como corresponde, corrigió ella, firme. Segundo, esto no es circo, es un procedimiento oficial. Tome asiento. Él se sentó de mala gana. Soledad empezó a leer el expediente. 4 sanciones, 3 amonestaciones, 2 reportes por presentarse en estado inadecuado, 3 quejas de clientes por maltrato, varias infracciones de seguridad. Ya, exageras, intentó intervenir él. Ella siguió sin moverse. Raúl miró a Esperanza como buscando ayuda. Usted siempre me entendió. Ahora ella dirige el área, respondió Soledad, retomando control. Mi función es hacer cumplir la normativa. Incluso si soy tu marido. Justamente por eso recibirá una última oportunidad, deslizó un documento frente a él. Aviso formal de posible despido. 1 mes de prueba. Un solo incumplimiento más, y procederemos a la rescisión. Lea y firme. Raúl miró el papel como si quemara.
¿Crees que voy a firmar esta basura? Si no firma, levantaremos acta y el despido será inmediato. No te atreverás. Soy tu marido, pago esta casa. Esperanza intervino, seria. Señor Montero, modere su tono. Toda amenaza queda registrada. Raúl respiró con furia contenida. Luego tomó el bolígrafo y estampó la firma de golpe. Ahí tienes. ¿Contenta? En casa hablaremos. Esta noche, afirmó Soledad. También como esposa, pero como empleada, ya puede retirarse. Raúl se levantó bruscamente, salió dando un portazo. Esperanza exhaló un silbido. Vaya carácter, Soledad. No lo hubiera imaginado. Gracias, sonrió ella con cansancio. Esperanza, ¿podría salir un poco antes hoy? Debo pasar por el banco. Claro, asintió la veterana. Después de ese encuentro, necesitas respirar. Ve, yo termino con el papeleo. En el banco, Soledad pasó casi 2 horas, primero esperando al gestor de crédito, luego llenando documentos para amortizar anticipadamente la hipoteca. El certificado de ingresos con su nuevo salario facilitó todo. El banco aprobó la operación encantado al ver que su capacidad financiera había aumentado notablemente. Bien, señora Soledad, explicó el gestor señalando la pantalla, usted figura como prestataria principal y su esposo como cotitular. Con la amortización anticipada de su parte, la vivienda sigue en garantía del banco, pero la propiedad pasa a ser proporcional al aporte económico. ¿Es decir que el piso quedaría prácticamente a mi nombre?, aclaró Soledad. En gran parte, sí, confirmó él. Usted realizó el pago inicial y ha cubierto la mayor parte del crédito. Su esposo conservaría su porcentaje en caso de venta. Soledad firmó todos los documentos y transfirió el dinero. Una tarea más cumplida. Después fue a una asesoría legal. Allí consultó la posibilidad de divorcio, reparto de bienes y redactó la solicitud. La abogada, joven, seria, con mirada empática, escuchó todo con atención antes de hablar. Dado que usted ha pagado la mayor parte del préstamo y su esposo tiene ingresos irregulares más antecedentes disciplinarios en el trabajo, el juez muy probablemente le otorgará el piso a usted, explicó. Sobre todo si solicita residencia exclusiva durante el proceso de divorcio. ¿Y su madre?, preguntó Soledad. No está empadronada, pero vive con nosotros hace 6 meses. Si no está registrada ni posee parte de la vivienda, no tiene derechos legales de permanencia, respondió la abogada anotando. El lunes tendremos todo preparado. Ya era casi de noche cuando Soledad regresó. Había demorado a propósito para ordenar sus ideas. Al entrar, escuchó voces elevadas desde la sala. Raúl y Pilar no disimulaban su frustración. Me humilló delante de toda la oficina, bramaba Raúl, como un novato. Hizo que firmara ese papel infame. Mi propia esposa. Te lo advertí, replicó Pilar. Esa jefatura le subió a la cabeza. Una mujer no debe tener poder, lo pierde todo. Míralo ahora. Soledad entró sin quitarse el blazer. Raúl se volteó bruscamente, el rostro encendido de rabia. Ah, apareciste. Avanzó hacia ella. Ahora explica qué circo fue ese hoy. No fue un circo, respondió ella con voz serena, sino una reunión disciplinaria con un trabajador repetidamente infractor. Si me respetaras como profesional, no habría sido necesario. ¿Profesional tú? Raúl soltó una carcajada amarga. Te nombraron de rebote porque no tenían a quién más poner. Sabes que no es cierto, dijo Soledad sin alterarse. Me ascendieron por competencia y responsabilidad. 2 cosas que a ti te faltan, Raúl. ¿Encima me insultas? Él acortó la distancia. Soledad percibió el olor a cerveza. Había bebido más de un poco. Te voy a... No te conviene intentarlo, lo cortó ella, sacando el móvil. Te recuerdo que la casa tiene cámaras. Cualquier agresión quedará grabada. Y será motivo legal para una orden de alejamiento. Raúl se detuvo en seco, la mano paralizada en el aire. ¿Me amenazas en mi propia casa?, susurró, temblando de ira. En nuestro hogar, corrigió ella con calma, aunque desde hoy es más mío que tuyo. He pagado mi parte de la hipoteca. Entera. ¿Qué la pagaste? Pilar intervino con un grito ahogado. ¿De dónde sacaste dinero para eso? Recibí un adelanto generoso por mi nuevo cargo. Soledad encogió los hombros, y yo, a diferencia de algunos, no gasto el sueldo en cerveza y parrilladas. ¿Y no pensaste consultarlo conmigo? Raúl cruzó los brazos. Yo también pago este piso.
Tú aportabas alrededor del 20% del pago mensual, replicó Soledad con calma y de forma irregular. Tengo todos los recibos. En un juicio eso contará. ¿Juicio? Pilar se levantó de golpe. ¿Qué estás insinuando, niña? Soledad inhaló lentamente. Era hora de mostrar las cartas. No insinuó nada. Hablo claro, voy a solicitar el divorcio. Los documentos estarán listos el lunes. Considerando que soy la prestataria principal y que he cubierto la mayor parte de la hipoteca, es muy probable que la vivienda quede para mí. El silencio cayó como un golpe. Raúl y Pilar se quedaron inmóviles, con la misma expresión de incredulidad. Tú no puedes, murmuró Raúl, somos una familia. ¿Familia? Soledad esbozó una sonrisa triste. Una familia se apoya, se alegra de los logros del otro. No se burla, no menosprecia, no humilla. Lo que hemos tenido estos años, sobre todo desde que tu madre se mudó, no es familia. Es un vínculo tóxico donde yo siempre fui la intrusa. ¿Cómo te atreves? Pilar agitó las manos. Te recibimos en nuestro hogar y tú. No me recibieron, cortó Soledad con firmeza. Me toleraron mientras pagaba facturas, cocinaba y soportaba humillaciones. Pero cuando por fin avancé, respondieron con burlas. Ese fue el límite. Sacó otro documento del bolso y lo dejó sobre la mesa. Este es un aviso de desalojo para usted, Pilar. Tiene vivienda propia en Laguna. Está registrada allí. Le ruego desocupar mi propiedad en un plazo de 3 días. No echarás a mi madre, rugió Raúl. No lo permitiré. No la he hecho, dijo Soledad serena, solo le pido volver a su casa. Y tú también tendrás que irte pronto. Tras el divorcio, necesitarás otro lugar donde vivir. No me voy a ir. Raúl golpeó la mesa con el puño. Este piso también es mío. Podemos verlo en un tribunal, se encogió de hombros ella, pero sería mejor resolverlo en paz. Ya bastante problemas tienes en el trabajo para sumarle un juicio. Se dio la vuelta para irse, pero Raúl le agarró el brazo. No te irás hasta que terminemos. Soledad bajó la mirada hacia su muñeca, apretada entre sus dedos. Suelta, dijo en voz baja y nítida, o llamaré a la policía. Algo en su tono lo frenó. Raúl retrocedió, mirándola como si viera a una desconocida. Vas a arrepentirte, escupió. Te lo juro. Lo dudo, respondió ella, dirigiéndose al dormitorio. Hoy dormiré aquí. Mañana me mudaré a un hotel hasta que finalice el trámite. Y te advierto, se volvió hacia ambos, cualquier intento de intimidación o daño solo empeorará su situación legal. Cerró la puerta dejando atrás el silencio atónito del salón. Se sentó en la cama. Las manos le temblaban, el enfrentamiento había sido duro, pero dentro de ella crecía algo cálido y nuevo, libertad. Por primera vez en años actuaba por decisión propia, no por miedo. Tomó el móvil y marcó. Esperanza, perdón por llamar tan tarde. Necesito un favor, sí, personal. ¿Podría recomendarme un hotel económico cerca de la oficina? Necesito quedarme algunos días. Tras escuchar la respuesta, sonrió. Muchas gracias. Sabía que podía contar con usted. Colgó y empezó a preparar una pequeña maleta. Al otro lado de la puerta se oían voces apagadas, pero ya no le importaban. Su elección estaba tomada. La mañana siguiente comenzó con golpes fuertes en la puerta del dormitorio. Soledad despertó desconcertada. El sueño había sido pesado, lleno de tensión. Otra embestida y la voz de Pilar irrumpieron en la realidad. Abre ahora mismo, tenemos que hablar. Soledad miró el reloj. 6 de la mañana, sábado, el día que pensaba usar para terminar de empacar y mudarse al hotel recomendado por Esperanza. Sé que estás despierta, insistía Pilar, abre o Raúl tirará la puerta abajo. Soledad suspiró hondo y se levantó. Sabía que prolongar el conflicto no tenía sentido. Por suerte, la puerta del dormitorio se cerraba por dentro, una de las pocas cosas a las que había insistido al mudarse. Salgo en 5 minutos, respondió tranquila, poniéndose la bata. Oyó a Raúl gruñir algo inaudible detrás de la puerta. Soledad se lavó la cara, se peinó y recogió su cabello en un moño firme. La apariencia importa, pensó. Debía verse segura, no vulnerable. Cuando abrió, encontró una comisión familiar, Raúl ojeroso, Pilar en pose combativa y, para su sorpresa, el hermano menor de Raúl, Jacinto, a quien había visto apenas 2 veces. ¿Qué ocurre?, preguntó con los brazos cruzados. ¿Por qué junta familiar a las 6 de la mañana? Tenemos que hablar en serio,
Raúl sonaba extrañamente sobrio y decidido. Hemos pensado en todo esto y concluimos que estás actuando impulsivamente. ¿Impulsivamente? Soledad esbozó una sonrisa breve. He planeado cada paso con precisión. Es por ese maldito trabajo, insistió Pilar. Te subió a la cabeza. Antes eras una mujer normal y ahora. Ahora simplemente dejé de tolerar humillaciones, la cortó Soledad con calma. Si eso te parece anormal, prefiero seguir siéndolo. Entonces miró a Jacinto. ¿Y tú qué haces aquí? El muchacho, delgado, con gafas y modales suaves, todo lo opuesto a Raúl, dudó un momento. Me llamaron anoche, dijo en voz baja. Dijeron que habías perdido la cabeza, que querías echarlos, dejarlos sin techo. ¿Y por eso manejaste desde la capital a las 6 de la mañana? Soledad negó suavemente. Jacinto, ¿no ves que te usan como presión? Él abrió la boca, pero Raúl lo interrumpió al instante. Jacinto es abogado, por si lo olvidaste, dijo con tono triunfal. Y te explicará por qué tu plan con la vivienda no va a funcionar. Soledad lo miró fijamente. Jacinto apenas era asistente legal, pero claramente querían usarlo como experto. Perfecto, señaló hacia el salón. Hablemos civilizadamente. La sala estaba hecha un desastre, botellas vacías, colillas rebalsando en un cenicero, a pesar de que estaba prohibido fumar en casa, ropa tirada al azar. Evidente señal de la noche estratégica de Raúl y Pilar. Soledad se sentó en un sillón, ellos en el sofá enfrente. El ambiente parecía más una reunión de negociación que una conversación doméstica. Jacinto abrió su maletín y colocó unos documentos sobre la mesa. Bien, empezó, Raúl me explicó que quieres divorciarte y quedarte con el piso. Correcto, afirmó Soledad. Pero el departamento se adquirió dentro del matrimonio, él ajustó las gafas. Eso lo convierte en bien ganancial, divisible a partes iguales. Soledad abrió su carpeta. No del todo. El juez evalúa quién aportó realmente. Aquí están los recibos de pago. Mi contribución es más del 80% del valor total. También he amortizado ayer mi parte restante. Jacinto revisó los papeles, frunciendo el ceño. Aún así, insistió, Raúl tiene derecho a permanecer en el inmueble hasta que el divorcio se resuelva. Ya solicité residencia exclusiva temporal, dijo Soledad con serenidad. Tengo ingresos estables, puesto fijo y soy la principal pagadora. El juez casi seguro aprobará mi petición. Miente, explotó Pilar. La ley no puede estar tan de su lado. Jacinto tragó saliva y, sin mirarla, murmuró. En realidad sí puede. Si todo es como dice, tiene ventaja legal. Pilar se llevó la mano al pecho, indignada. ¿Y yo qué? Yo vivo aquí. ¿Dónde se supone que vaya? Usted tiene un apartamento propio en Laguna, recordó Soledad sin alterarse. Es su propiedad y figura registrada allí como titular. Ella no puede vivir allí. Se indignó Raúl. Ese piso es un desastre, hay que reformarlo entero. Reforma que ustedes no han hecho en 5 años, respondió Soledad con calma, prefirieron vivir a costa mía. Estarás de acuerdo en que eso no es mi problema. Raúl se levantó de golpe, rojo de furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué es exactamente lo que hiciste? Replicó ella con absoluta serenidad. Vamos, cuéntale a Jacinto cómo me felicitaste por mi ascenso, cómo celebraste mi éxito. O quizá como tú y tu madre se devoraron todos los manjares que compré para celebrarlo, sin siquiera invitarme a sentarme en la mesa. Los ojos de Jacinto iban de uno a otro, claramente confundido. A ver, no entiendo qué ascenso, qué manjares. Tu cuñada ahora es una gran jefa, escupió Pilar con veneno, directora de recursos humanos. Se cree tanto que ya ni familia reconoce. Felicidades, dijo Jacinto con sinceridad, mirando a Soledad. Eso es algo bueno. ¿Por qué no lo celebraron? Porque tu hermano y tu madre creen que una mujer no puede ser líder, respondió Soledad encogiéndose de hombros, y en vez de apoyo recibí burla. Jacinto frunció el ceño, procesando la información. Raúl, ¿es verdad? Preguntó, volviéndose hacia él. Oh, ya basta. Raúl hizo un gesto despectivo. Eran bromas. Se ofendió por nada, como si fuera la reina de Inglaterra. Y no es solo por el ascenso, continuó Soledad, llevo años soportando desprecio, falta de respeto y humillaciones. Desde que tu madre se mudó, fue peor. Pero lo que rompió la cuerda fue ver que mi progreso profesional no te provocó orgullo, sino rabia y burla. El silencio se hizo pesado.
Jacinto parecía incómodo, Raúl fruncía el ceño y Pilar tenía los labios tensos, lista para estallar. ¿Y lo del trabajo?, preguntó Jacinto por fin. Raúl dice que quieres usar tu puesto para despedirlo. No para despedirlo, sino para responsabilizarlo por sus infracciones reales. Soledad sacó otra carpeta. Aquí está su historial. 4 sanciones formales, 3 amonestaciones. 2 veces acudió ebrio. Conflictos con clientes. Según la ley, suficiente para rescindir contrato. Jacinto tomó la carpeta y la revisó. Raúl permaneció cabizbajo. ¿Estas faltas son reales?, preguntó Jacinto, levantando la vista. Va, explotó Raúl. Solo llegué tarde un par de veces. Y sí, tomé algo después del trabajo. ¿Crucifixión por eso? No solo pones en riesgo tu empleo, dijo Soledad con voz suave, sino la reputación de la empresa. Te di un último mes de prueba. Es más de lo que la ley te garantiza. ¿Esa es tu gratitud?, chilló Pilar. Él te dio hogar, te mantuvo todos estos años. Soledad soltó un suspiro cansado. Primero, no me mantuvo. Éramos una familia, o yo creí que lo éramos. Segundo, siempre trabajé y aporté más que Raúl al presupuesto. Luego miró fijamente a Jacinto. Saben perfectamente que no te llamaron por tu conocimiento legal. Querían usar tu presencia para presionarme, para que cediera, pero mi decisión es definitiva. Me divorcio. Quiero una vida sin humillaciones ni desprecio. Jacinto la observó largo rato, como sopesando algo. Lo entiendo, dijo al fin, y honestamente no te culpo. Raúl miró a su hermano, metiste la pata hasta el fondo. Y mamá también. ¿De qué lado estás?, estalló Pilar. Tu deber es defender la familia. La estoy defendiendo, contestó Jacinto con calma, pero la razón no está de su lado. Soledad tiene pleno derecho a divorciarse y a reclamar la mayor parte del piso según su aporte. Traidor, gruñó Raúl, vendiendo a tu propio hermano. No vendo a nadie, Jacinto frunció el ceño, solo digo la verdad. Si me hubieras buscado antes, quizá habría mediado. Pero ahora. Él abrió las manos sin saber qué más decir. Raúl se levantó de golpe y se dirigió a la puerta. Al diablo todos ustedes, escupió. Benito tenía razón, las mujeres solo quieren dinero y problemas. La puerta principal se cerró de un portazo. Pilar quedó en el sofá, labios apretados, mirándola con un odio abierto. ¿Contenta? Siseó. Destruiste una familia. La destruyeron ustedes, respondió Soledad con calma, con su desprecio, con su intromisión, con sus ataques constantes. Ustedes pusieron a Raúl en mi contra desde el primer día. Luego miró a Jacinto. Gracias por tu honestidad. La valoro. Él asintió torpemente. Perdón por llegar así de sorpresa. Me llamaron en plena noche, diciendo que era una emergencia, que estabas echándolos a la calle. Era una emergencia, sonrió débilmente Soledad, la emergencia de recuperar mi dignidad y mi vida. Pilar se levantó de un salto. No me quedaré aquí escuchando cómo se felicitan, lanzó una mirada venenosa. Pero que quede claro, no me rendiré. Este piso es de mi hijo. Y se marchó dando un portazo en la habitación que ocupaba. Jacinto recogió sus papeles, incómodo. Creo que también debo irme, murmuró. Mi autobús sale en 2 horas. Por supuesto, asintió Soledad. Gracias por venir. Y perdona todo este espectáculo. Él se detuvo un instante en la puerta. Siempre pensé que ustedes tenían un matrimonio perfecto, dijo con voz baja. Raúl siempre presumía de tener una esposa increíble, decía que era afortunado. ¿De verdad? Soledad arqueó las cejas. A mí me decía lo contrario. Jacinto suspiró. Mi hermano es complicado. Nunca aprecia lo que tiene. Nunca es suficiente. Y mamá lo empeora. Me di cuenta, respondió ella con una sonrisa triste. Yo también esperaba una familia de verdad. Lo sé, dijo él, suerte, Soledad. Y muchas felicidades por tu ascenso de corazón. Cuando la puerta se cerró tras él, Soledad sintió alivio. Duro, pero liberador. Por fin había dicho todo lo que calló durante años. Raúl volvió varias horas después. Para entonces, la mayoría de las cosas de Soledad estaban ya empacadas. Él estaba ebrio, con ojos hinchados, seguramente había pasado por casa de algún amigo a beber y lamentarse. ¿Te vas?, murmuró apoyado en el marco. ¿A dónde? A un hotel mientras dure el divorcio, respondió ella, sin levantar la voz, luego volveré aquí. ¿Y nos vas a echar? Había más dolor que rabia en su tono.
No he hecho a nadie, cerró la maleta, tu madre tiene vivienda propia. Es lógico que regrese allí, y tú tendrás que buscar otro lugar tras la sentencia. Raúl la miraba con ojos turbios. Yo sí te quise, dijo de pronto, de verdad te amé. Yo también te quise, admitió Soledad, pero el amor no es solo sentir. También es respeto, apoyo, cuidado. Nada de eso quedó entre nosotros. Quizá podamos arreglarlo, su voz tembló con un ruego, puedo cambiar, te lo juro. Mamá volverá a Laguna, viviremos tranquilos solos los dos. Soledad negó con suavidad. No, Raúl, es demasiado tarde. La decisión está tomada. Tomó la maleta y se dirigió a la salida. Raúl intentó detenerla, tambaleándose. No puedes irte así. Es nuestra casa, nuestra vida. No me voy para siempre, explicó Soledad con calma. Volveré cuando el juez autorice mi residencia aquí durante el proceso de divorcio. Ahora solo quiero evitar más enfrentamientos. Raúl se quedó quieto, mirándola desconcertado. Por un instante, algo parecido a la comprensión destelló en sus ojos. Quizá por primera vez veía en ella no a una esposa sumisa, sino a una mujer firme, segura de lo que quiere. Entonces yo también me iré, dijo de pronto. Me quedaré con Benito un tiempo. No tiene sentido que todos sigamos aquí amontonados. Soledad alzó ligeramente las cejas, sorprendida. Gracias, respondió con sinceridad. Es una decisión razonable. Y mi madre, Raúl se frotó la frente. Es más difícil, es muy terca. Soledad sonrió apenas. Lo sé, pero tiene vivienda propia, tarde o temprano tendrá que regresar. Hablaré con ella, murmuró él, cuando se me pase la borrachera. Soledad asintió. Aquella conversación, inesperadamente, no terminó a gritos. Quizá por fin comprendía la gravedad de lo que ocurría. O tal vez las palabras de Jacinto habían surtido efecto. Adiós, dijo ella, tomando la manija de la puerta. Hasta luego, corrigió él con amargura. Nos veremos en la oficina o en el juzgado. Hasta luego, respondió Soledad, y salió cerrando suavemente. La semana siguiente transcurrió como en neblina. De día, Soledad se sumergía en el trabajo, aprendiendo las tareas de su nuevo cargo. Por las noches, regresaba a un cuarto de hotel sin personalidad. En el trabajo Raúl era estrictamente formal, saludaba, entregaba reportes puntuales, ni siquiera llegaba tarde. Los empleados murmuraban a sus espaldas, pero nadie se atrevía a comentar en voz alta. El miércoles llegó la notificación judicial, se concedía su solicitud para residir en el piso mientras durara el proceso. Raúl, como esperaba, ya se había mudado con un amigo. Pilar, en cambio, se negaba rotundamente a irse, insistiendo en su derecho a vivir con su hijo. El viernes, tras la jornada laboral, Soledad se reunió con un agente judicial y juntos se dirigieron al piso. Para sorpresa de ella, Pilar abrió enseguida, como si los estuviera esperando. Así que viniste, dijo con veneno, jamás pensé que llegarías tan lejos. Señora, habló el agente con tono profesional, estoy autorizado para entregarle la resolución que reconoce el derecho temporal de residencia de la señora Soledad hasta que finalice el divorcio. Él extendió el documento. Pilar ni lo miró. No me iré de aquí, declaró con los brazos cruzados. Este piso es de mi hijo. Según la orden, debe abandonarlo en un plazo máximo de 24 horas, continuó el funcionario con serenidad. En caso contrario, se aplicarán medidas de desalojo forzoso. ¿Qué medidas?, chilló Pilar. ¿Van a sacarme a rastras? Soy una mujer mayor. De ser necesario, se levantará acta de incumplimiento y se solicitará presencia policial, explicó él sin alterarse. Confiamos en que no será necesario llegar a eso. Soledad observaba en silencio. Nada de aquello le resultaba agradable, pero tenía claro que no iba a retroceder. Pilar, dijo con suavidad cuando la mujer por fin tomó el papel, usted tiene una vivienda propia. ¿Para qué generar más conflicto? Raúl ya se fue, vive con un amigo. ¿Mi hijo se fue? Pilar quedó muda de asombro, no me dijo nada. Se mudó el sábado, respondió Soledad con un leve encogimiento de hombros. ¿No le avisó? La mujer la miró con mezcla de confusión, rabia y herida. Traidor, escupió. Todos ustedes son traidores. Se han confabulado contra una pobre anciana. Nadie se confabuló, contestó Soledad con cansancio. Las cosas simplemente llegaron hasta aquí. Tiene tiempo hasta mañana para empacar. ¿Y si me niego?, desafió Pilar.
Entonces el lunes volveré con la policía y una orden de desalojo forzoso, dijo el agente, firme. Créame, no le conviene. Será mejor marcharse voluntariamente. Pilar les lanzó una mirada llena de odio, se dio media vuelta y desapareció en su habitación, cerrando de un portazo que resonó por todo el piso. Es terca, dijo Soledad en voz baja a la gente. Me temo que tendremos que volver con la policía. Es posible, admitió él, pero muchas veces la gente se calma y acepta lo inevitable. Llámeme si hay complicaciones. Tras su partida, Soledad recorrió el piso. Para su sorpresa, todo estaba bastante ordenado. Al parecer, Pilar mantenía la limpieza mientras ella no estaba. En el dormitorio encontró su ropa, doblada en pilas con una exactitud inesperada. Lo que no había podido llevarse al hotel estaba ahí, en silencio, esperándola. La puerta del cuarto de la suegra seguía cerrada, y detrás de ella se oía un murmullo, probablemente hablaba por teléfono. Soledad no se molestó en escuchar. Fue a la cocina y preparó la cena. La noche transcurrió en un silencio espeso. Pilar no salió a la mesa, Soledad tampoco insistió. Se duchó, se puso el pijama y se acostó con un libro. Al día siguiente le esperaba mucho trabajo, debía finalizar los documentos de reestructuración del departamento para el lunes. A la mañana siguiente, la despertó un alboroto en la entrada. Al asomarse, vio a Raúl cargando maletas. Buenos días, dijo Soledad, sorprendida. Raúl asintió sin mirarla. Me llevo a mi madre, anunció, seco, vivirá conmigo hasta que arreglemos su piso. ¿Contigo? Repitió Soledad, pero estabas quedándote con Benito. Alquilé un estudio, respondió él, encogiéndose de hombros, no iba a dormir en un sofá ajeno para siempre. Lo entiendo, dijo ella tras una pausa, es lo más sensato. Pilar salió con la última bolsa. Al ver a Soledad, giró la cara con ostentación. Vámonos, hijo, dijo, aquí no tenemos nada que hacer. Raúl tomó las maletas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. ¿Ya presentaste la demanda? Sí, confirmó Soledad, la primera audiencia es el lunes. Iré, murmuró él, adiós. Pilar pasó a su lado sin mirarla siquiera. Cuando la puerta se cerró, el piso quedó sumido en un silencio que Soledad casi había olvidado cómo sonaba. Por primera vez en muchos meses, estaba sola en su propio hogar. Recorrió las habitaciones despacio, como si las viera por primera vez. Sin las cosas de Pilar, el cuarto de invitados parecía amplio. Sin los objetos de Raúl desperdigados, el salón respiraba luz. Abrió las ventanas y una ráfaga fresca inundó la casa. Sonrió. La nueva vida había empezado. El divorcio fue más rápido de lo esperado. Raúl no impugnó el reparto, aceptó una compensación económica en lugar de una parte del piso. Tal vez influyó Jacinto, o quizá él mismo estaba cansado de luchar. En el trabajo, Soledad brilló. El cargo en recursos humanos era exactamente lo que siempre había deseado, complejo, exigente, con impacto real en la vida de las personas. El director la felicitó más de una vez, medio año después la nombraron subdirectora de personal, con un ascenso salarial importante. Raúl siguió en la empresa. Para sorpresa general, su conducta cambió, no llegó tarde, no discutió, cumplió normas. Soledad revisaba su expediente periódicamente, no hubo nuevas sanciones. A veces coincidían en reuniones o pasillos. Él la saludaba con educación contenida, ella respondía con la misma neutralidad. Supuso por conocidos que Pilar había vuelto a Laguna. Con ayuda de Raúl y unos amigos, reformó su piso y ahora recibía visitas orgullosa, aunque siempre añadía un mismo lamento, la nuera ingrata que había destrozado a su hijo. Soledad no les daba importancia. Por fin había encontrado lo que buscaba, respeto, estabilidad, una casa tranquila. Reformó el piso a su estilo, claro, luminoso. Una tarde, casi un año después del divorcio, al volver del trabajo vio a una figura conocida junto al portal. Raúl la esperaba, inquieto. Hola, dijo cuando ella se acercó, ¿podemos hablar? Soledad lo observó. Había cambiado, más delgado, mirada más serena, ropa cuidada. Claro, señaló un banco frente al edificio, ¿nos sentamos? Lo hicieron, dejando un espacio entre ambos. Raúl guardó silencio un buen rato antes de empezar a hablar. Quería pedirte perdón, dijo por fin, por todo. Por cómo te traté, por mi madre, por mi comportamiento, por no haberte valorado. Soledad alzó las cejas, sorprendida.
No esperaba oír algo así. ¿Qué pasó? Preguntó. ¿Por qué ahora? Raúl esbozó una sonrisa triste. Jacinto me obligó a ir al psicólogo, confesó, dijo que había arruinado mi relación con la mejor mujer que podía haber conocido, y que necesitaba ayuda. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Jugaba con un encendedor, como solía hacer cuando estaba nervioso. He entendido muchas cosas este año. Sobre mí, sobre mi madre, sobre nosotros. Fui tóxico, ingrato. No supe valorar lo que tenía. Es cierto, admitió Soledad en voz baja, pero me alegra que lo hayas comprendido. No te pido una segunda oportunidad, añadió él enseguida, sé que todo terminó. Solo quería que supieras que me equivoqué, y lo siento de verdad. Soledad contempló el cielo del atardecer con una serenidad nueva. Un año antes, esas palabras tal vez habrían cambiado su vida, pero ahora. Gracias, respondió con honestidad, tus disculpas significan mucho. Me alegra que estés trabajando en ti. Me ofrecieron trabajo hace poco, dijo Raúl con un brillo en los ojos, en la capital. Una constructora grande, buen proyecto. Decidí probar algo nuevo. Felicidades, sonrió ella, es una gran oportunidad. Sí, murmuró él tras un silencio, mamá también se mudará. Dice que la ciudad grande le sentará bien. Jacinto la ayudará con el piso. Me parece lo correcto, asintió Soledad, un nuevo comienzo para ambos. Permanecieron callados un rato más, mirando un cielo que ya se oscurecía. Luego Raúl se puso de pie. Me voy, dijo, gracias por escucharme. Y mucha suerte, te mereces lo mejor. Soledad también se levantó. Y tú también, Raúl. Ojalá encuentres tu felicidad. Él extendió la mano. Soledad la estrechó, un gesto cortés, definitivo. Después Raúl se alejó hacia la parada del autobús y ella entró al portal. Subiendo las escaleras, pensó en lo extraño que es a veces el destino. ¿Cuántas veces confundimos desdén con amor, burla con broma, humillación con cuidado? Y cuán importante es entender a tiempo que merecemos más. El piso estaba cálido, silencioso. Se quitó el abrigo, fue a la cocina. Mañana la esperaba un día importante, reunión con el director, presentación del nuevo programa de política de personal. Su proyecto, su trabajo, su mérito. Se acercó a la ventana y vio la figura de Raúl perdiéndose calle abajo, y no sintió odio, ni rencor. Solo paz y una leve nostalgia por lo que quizá habría sido si él hubiese comprendido antes. Pero la vida no admite condicionales. Y Soledad agradecía el camino, por duro que hubiera sido, le enseñó a valorarse, a poner límites, a no temer al cambio, a entender que ningún amor vale más que la dignidad. El teléfono sonó, arrancándola de sus pensamientos. Era Esperanza, jubilada, pero siempre pendiente. ¿Cómo vas, Soledad? Me dijeron que mañana presentas el nuevo plan de desarrollo del personal. Cruzo los dedos por ti. Gracias, Esperanza, sonrió. Está todo listo, creo que al director le gustará. Claro que le gustará. Se rió la mujer, eres su mano derecha. ¿Te acuerdas de lo asustada que estabas aquel primer día? Y ahora mírate. Subdirectora. Siempre supe que llegarías lejos. Hablaron un buen rato, del trabajo, de planes, de la vida. Después Soledad preparó café, abrió el portátil y repasó la presentación por última vez. Las luces del anochecer brillaban tras el cristal. Una etapa nueva empezaba, con metas propias, con la fuerza que nace del amor propio. A veces es necesario perder para ganar. Y la verdadera fortaleza no está en aguantar, sino en atreverse a cambiar. Aquella noche durmió tranquila. Al amanecer, mientras se vestía para la reunión importante, vio su reflejo y sonrió. En sus ojos no había miedo, ni duda, solo la seguridad de una mujer que por fin se eligió a sí misma.